osteotomías de la TTA pone siempre movilización con yeso. It's better in English, sorry. Yes, we allow immediate weight bearing, but we protect the patient with a bracing extension for allow the weight bearing, because we are afraid that they lose the control of the quadriceps, they make a sudden flexion, and we can lose the fixation of the tibial tuberosity. But we allow the weight bearing. Nosotros, no solemos hacer muchas osteotomías de la TTA, pero nosotros cuando las hacemos no los protegemos. O sea, dejamos una carga parcial, pero movilidad completa, lo que le permite el dolor. No sé si los demás hacéis inmovilización. We allow the range of motion, so they start the physio and they are allowed. We just protect them during when they are walking. Nosotros dejamos. Se me han acumulado estadísticamente a finales de año bastante de estas, y la verdad que lo que yo hago es la fijación que hago de las tuberosidades, pues, da igual con alambres o con suturas de alta resistencia, conservo la bisagra lateral para que no me migre hacia arriba, intento introducir parte de la pastilla debajo de componente tibial para que tenga un cierto resistencia siempre que se pueda. Y veo realmente hasta cuánto se me solicita la reconstrucción dentro del quirófano. Ese que es mi máximo para rehabilitar desde el principio. Pero sí le protejo con un tipo de ortesis, o por lo menos le explico muy bien al paciente de que puede tener una inhibición de cuádriceps e irse al suelo. Entonces yo prefiero siempre, no me fío de ellos del todo y siempre les dejo algún tipo de protección. El tema de las osteotomías de TTA es prácticamente mi abordaje habitual cada vez que hay algo complejo. Y cuando he tenido, no pongo ningún tipo de inmovilización, a lo que comentáis, cuando he tenido peor sensación de anclaje, porque habitualmente hago un cierre tipo Whiteside, lo que estoy haciendo ahora es pasar por detrás de la tibia. Y con 2 alambres más por detrás de la tibia, cerclando todo el montaje, me ahorro el tema de la inmovilización, avisando para la rehabilitación las protecciones. Eso como un comentario. Y luego, doctor Alonso, el tema que has comentado del metal trabecular, lo utilicé en su día, lo he necesitado ahora y acaban de descatalogarlo. Yo lo usé el año pasado. Pues ya no existe. El de Zimmer. Solo. Ya no lo hay. Sí, no hay. Ya no existe. Ya no existe. No queda en ningún cajón. La charla más corta. No queda en ningún cajón. No, igual tienes que hacerla más larga porque ¿qué hacemos en patela también con trasplantes de aparato extensor? Es que eso es para otra charla, porque no da para más. Tienes 10 minutos y lo que hice, si me pongo a hablar de fracasos del aparato. Pero lo contempláis como alternativa, porque quizás es una alternativa también con lesiones cuadricipitales, lesiones rotulianas, pero... Depende de actividad del paciente, edad, ¿no? A lo mejor en un paciente de 80 años, que son la mayoría de los recambios de 80 para arriba, con baja demanda funcional, hacer un trasplante, a lo mejor te planteas, si no aguanta una ortesis, hacerle una artrodesis. Si la prótesis no es muy difícil de sacar. No sé. Yo no tengo nada claro que sea una alternativa, porque los resultados de cuando lo hemos hecho en ciertas circunstancias, pero con instrucciones mucho más masivas que solamente una rótula deficitaria, sabes que estás nadando entre 2 aguas y te puedes pasar. Es como jugar a las 7:30. Vas a tener que el paciente, en el mejor de los casos, de inmovilizarle mucho tiempo y de buena manera ya vas a empezar perdiendo algo. Entonces aquí es un balance de qué necesita el paciente. ¿Tiene realmente un brazo de palanca malo en el cuádriceps y por tanto la prótesis duele porque no la hace funcionar bien? ¿O realmente simplemente es que tú como cirujano pretendes darle el completo porque no se lo pudiste dar en su momento? Entonces hay que realmente explicar al paciente lo que va a suponerle. Luego, en el fondo, todo se queda fibrosado, la flexión no es tan buena como algunos artículos dicen, es realmente una sendipia los que doblan bien de los que no doblan bien del todo. La foto es muy bonita siempre, pero luego la funcionalidad creo que queda mermada. Se debería reservar solamente para casos de destrucciones masivas, no para una alternativa a estos casos. ¿Y piensas que recuperaremos fibras tipo las fibras del lead-scale para hacer reconstrucciones del aparato extensor? Se están haciendo ahora y es una alternativa. Que realmente, vamos, con el problema de los aloinjertos que tenemos hoy en día, yo me plantearía incluso empezar a usarlas con más asiduidad que realmente empezar a encargar un aparato extensor que tarda mucho en llegar a mis manos. A la doctora Cea no me atrevo a preguntarle nada. Vale. Yo quería preguntarle a Carlos, ahora en serio, una persona que está tan convencida y del uso de la vaina, ¿cuándo utilizas un cono? Pues debo decir que en mi vida profesional lo he utilizado en 2 ocasiones. Y las 2 ocasiones ha sido por fracaso de vaina. Y
fue por hartazgo ya de decir, bueno, en una en concreto había tenido a una paciente que finalmente fue una infección, hizo un aflojamiento de la prótesis, no se diagnosticó de entrada la infección, le hicimos un recambio por una vaina más grande y un vástago más largo y volvió a fracasar. Entonces, cuando ya diagnosticamos infección y demás, tuve que hacerle el recambio de nuevo en 2 tiempos. Y ahí es cuando ya dije, voy a ponerle un cono y un vástago mucho más cortito, porque si no, tenía que meter ya una vaina enorme, con un vástago enorme, y fue por cansancio de las vainas. Pero yo conos considero, como has dicho, que han mejorado muchísimo, pero habiéndome acostumbrado a utilizar las vainas, no los he precisado prácticamente, bueno, nada más que en esas 2 ocasiones. Sí. Tú primero, pero yo a raíz. Yo tenía una pregunta con respecto a las vainas, que nosotros somos fundamentalistas de las vainas, también un poquito. Yo he empezado a usar conos ahora, entonces me he encontrado con ciertos problemas de las vainas al vivir los conos, porque la vaina al final tú la encajas con el vástago, encajas la vaina y te lleva tu fémur a un sitio. Entonces, si tú tienes un gap en flexión muy abierto y quieres aumentar el tamaño, o sea, tu equilibrio de gaps en una semiconstreñida, no en una bisagra, te condiciona a que tu fémur aumente de tamaño, con lo cual vienen problemas femoropatelares. Sin embargo, los conos puedes dar offset posterior y juegas con más variables. Es la ventaja que le veo. Pero, y voy a por Alejandra, porque me llevo a la marcha también, o sea, has dicho que la supervivencia es igual. Yo, por lo que he leído, la supervivencia libre de aflojamiento aséptico de las vainas es bastante menor. Eso es porque, de aflojamiento aséptico. Eso es porque las revisiones y metaanálisis tienes que mirar las últimas, porque antes los conos eran diferentes. Eran conos de tantalio, metal trabecular macizo también, o sea, bueno, como los del cotilo, ¿sabes? Como un aumento. Y aparte de que la instrumentación era distinta, era mucho peor, el implante estaba peor diseñado. Y si te fijas en los resultados, pasando los años, ves que la segunda generación de conos, los de titanio impreso en 3D, no digo impreso en 3D a medida, digo los de titanio impreso en 3D comparados con los de tantalio, sí que cambiaron los resultados. Y en los últimos metaanálisis todos te dicen que más o menos la supervivencia es Hablo igual. de supervivencia libre supervivencia de y no aflojamiento aséptico. Claro, si tienes en cuenta lo que decíamos de que la infección es un poco mayor, es verdad, el caso de las infecciones es un poquito mayor, pero también tú estás diciendo que pusiste un cono, ¿cuándo? Cuando estabas perdido. Claro, entonces si los ponéis en los peores casos, a lo mejor es normal que sean los que se infectan. Claro. Y lo que tampoco los estoy que no. de acuerdo es con las fracturas. Las fracturas intraoperatorias son más frecuentes con las vainas, pero las posoperatorias, a medio y largo plazo, son más frecuentes con los conos. Eso no lo leí. Pero Sí, lo digo. te lo puedo garantizar. Si te miras los metaanálisis, entonces... La rugosidad de los conos cuando los impactas también te provoca fracturas intraoperatorias. Pero sí que es cierto que es menos frecuente que con las Pero es vainas. mucho menos, claro. Lo que me gustaría a mí es, siguiendo con lo que te dijo Antón, por ejemplo, bueno, la actual, o sea, la evolución de la TC3 ha sacado un sistema también para poder hacer offset, que no Sí, puedes sí, sí. usar la vaina. Totalmente. Entonces, si tú necesitas, si no puedes equilibrar, porque a veces el problema que tienes es el espacio en flexión, el espacio en extensión es muy fácil. ¿Qué haces ahí? ¿Te vas a un cono o sigues utilizando el mismo sistema pero dejas de usar la vaina y utilizas, que para mí es el problema, el equilibrado en espacio en flexión de las prótesis que solamente tienes vaina? La mayoría de las veces equilibras bien, pero ¿qué haces cuando no puedes? Yo prefiero tener una vaina que un vástago solo. Y no te deja, ¿no? En ese caso, si estoy metido en el ajo, pongo una charrela. O sea que, y de hecho, ¿Pasa? Sí. sí, No pongo- te irías al offset sin vaina. No me voy a ir al offset y únicamente también es cierto que yo empecé utilizando las vainas de Johnson y ahora hay unas vainas de Implant Cast que tienen una ventaja y es que la puedes utilizar si quieres con offset y ahí sí. ya lo puedes hacer. No ¿vale? sabía eso. Pero tienen un inconveniente y el inconveniente es que la vaina tibial está atornillada al platillo tibial. Uf, y vale. eso para la Sacarlo. extracción, No, la te lo extracción, dificulta sí. Sí, sí. enormemente. ¿De acuerdo? Uno de los truquillos para las vainas, para conseguir la extracción, es en el componente tibial no utilizar un vástago nunca de mayor grosor de 14, porque es el último que sale por la vaina. Y la forma de extracción es darle el pepinazo para disociar
el platillo tibial de la vaina y luego poder trabajar la vaina con el escoplo. Si tú metes un vástago más de 14, eso ya no lo consigues. Es un truquete que y realmente con una vaina metafisaria bien apoyada, el vástago no necesita un press fit en absoluto, porque además, si le pones un vástago en press fit, lo que vas a conseguir es un stress shielding arriba en la zona epifisaria. Yo quería hacer una pregunta que va dirigida a Alejandra y a Carlos fundamentalmente, pero la quiero hacer extensiva a toda la mesa, ¿no? Bueno, yo soy un enamorado, entiendo, de los apoyos metafisarios. Creo que me parecen absolutamente básicos. Inicialmente yo me inicié con las vainas, con Carlos, pero por circunstancias de mi servicio me empujaron y me vi obligado a empezar a hacer arconos porque nos decían que las vainas eran muy caras. Bueno, eso es lo de menos. Lo que te quiero decir con esto es que tengo cierta experiencia con los dos y la verdad que no sé si quiero más a papá o a mamá. Tengo la sensación, o al menos sí es cierto que me da la sensación que con defectos muy grandes, la sensación quirúrgica es de que vas a conseguir mejor soporte con una vaina que con un cono. Pero sin embargo te pones a hacerlo, la verdad que ya nos hemos metido en varias desgracias y me da la impresión que al final las sensaciones son muy parecidas. Pero mi pregunta era mucho para esos casos que yo entiendo que son mucho más simples. Aquí hay mucha gente muy joven que está empezando a meterse en el mundo de la revisión. Y entonces yo la verdad que llevo ya bastantes años que no uso los suplementos. Entonces, yo no sé cómo lo veis vosotros, que creéis que a día de hoy sigue habiendo espacio para los suplementos, que yo creo que eso sí que es técnicamente más demandante. El día que me enteré lo que valía un suplemento me quedé anonadado y dije yo, pues por poco más pongo una vaina o un cono. Y entonces, aparte de eso, el hecho de la transmisión de cargas, el stress shielding que generan y todas estas historias. Entonces, era un poco a ver qué opinabais al respecto. Si en esos defectos pequeños, muchas veces defectos contenidos, que lo puedes solucionar con un suplemento, ¿tiene sentido no usar suplementos y utilizar un cono o una vaina? ¿O creéis que todavía el suplemento tiene su espacio? Empiezo yo, si queréis. Yo sí, es verdad, he transitado a empezar a obviar los suplementos y empezar, digamos, a enganchar más metáfises. Fíjate un poco, cuando tienes un defecto muy grande y tienes que irte a los tremendos suplementos, lo que va a ocurrir es que vas a enterrar la quilla, las aspas de la quilla, por detrás del suplemento. Es decir, vas a perder, suplementando, rotación. Entonces, para mí eso es crucial. Prefiero poner un mini cono, un mini lo que queráis dentro y pasar de suplemento siempre que pueda. Yo es que no he utilizado suplementos desde hace 20 años. Porque utilizando la vaina es lo que he estado. Tú tienes un defecto, un tipo 2, que es incluso no contenido, ¿de acuerdo? El suplemento lo que te va a buscar es un apoyo epifisario en la cortical o metafisario, pero en la cortical. Ese apoyo no es un apoyo bueno. Si tú lo puedes hacer con un cono o una vaina, no tiene en absoluto sentido suplemento. Y luego, las vainas originalmente se podían poner con suplementos también. La vaina de 29, la más pequeña de tibia, había suplementos para poder colocarlos, pero estás interfiriendo con el mecanismo original de diseño de la vaina, que es la transmisión axial de cargas y que se fija en la metáfisis. Si tú le pones un apoyo cortical, y por eso dejamos de poner cemento también, estás interfiriendo con la ley de Wolff y con ese apoyo que lo que te va a buscar es un incremento del hueso y un incremento de la integración. Pues yo en la Genus de Implant Cast, en un fémur, tuve que poner el cono y después tuve que poner suplementos y suplementé otro suplemento encima del suplemento. O sea que... Si pusieras otro cono encima. Bueno, claro, pero tuve que cerrar, es que depende de la casa, tuve que cerrar in situ en el de Implant Cast con una sierra mecánica, no sé si lo visteis en el vídeo, pero no me llegaba para, si ya uno ya me quedaba así como grandote, lo tuve que cerrar. Y luego después ya vi que me quedaba un espacio y le metí dos suplementos. Es que el problema que tiene Implant Cast es que está diseñado para alemanes. Sí. Y son gente muy alta y muy grande. Sí, sí. Entonces, el cono más pequeño y la vaina más pequeña de Implant Cast, a veces te las ves y te las deseas para poderla meter en una persona normal.
y es una cuestión puramente de diseño. Yo creo que todo es utilizable. Tampoco hay que ser fundamentalista, como dice. Ya menos. Lo que está claro es que si pones una vaina y la tienes que quitar, te cagas. Porque es tremenda, ¿eh? Se agarra como una centolla en el... La de tibia es relativamente fácil si sabes sacarlo. Es desesperante. El problema que tenías antes con el fémur es que la TC3 era un bloque el fémur con la vaina. Y entonces era imposible, porque tenía un tornillo que lo unía y tenías que meter una broca de tungsteno para quitar el tornillo. Y ahora con una evolución con la Tune tiene una piececita que lo sacas a la perfección. Pero vamos, yo no sé, ¿qué preferís sacar, una vaina o un cono? Yo prefiero sacar una vaina. Yo creo que las dos cosas son complicadas, ¿eh? Nosotros tuvimos problemas con los dos, ¿eh? A mí los conos, ya digo que no... He sacado más de los que he puesto, pero me da mucho miedito. Casi imposible sacarlo sin llevarte casi todo. Tienes que hacer, para romper la interfaz de cemento, hay algunos trucos, como por ejemplo meter una broca por la cortical anteromedial de la tibia para, digamos, por el mismo orificio en hueso, cambiar un poquito la dirección dentro y hacer roturas en el cemento para separar. Pero lo fácil es quitar, o sea, la tibia la quitas del cono, o sea, eso sí lo rompes, pero el cono del hueso no. Sí, el cono del hueso. Para eso, El cono sí, del hueso no lo lo que quita, dicen el son... otro sí. Ya, yo dije que mejor no lo quitar, es verdad. Y si lo hay que quitar, lo que hay descrito son osteotomías, incluso romper el propio material con una sierra, cortar el platillo y acceder así a ver desde arriba. Claro, si está muy integrado, es como que tienes que cerrar todo alrededor y es súper, sí, muy difícil y además muy peligroso. Sí. Otra pregunta, perdón. Parcial poro siempre. ¿Qué? Parcial poro, total poro. ¿En la vaina? Sí. Parcial. Siempre. Siempre. Las vainas tienen la posibilidad de tener la cobertura de titanio poroso en toda la longitud de la vaina. La vaina tiene una longitud de 7-8 centímetros, la más pequeña. O la posibilidad de recubiertos solo parcialmente, que es en la porción más distal. Al principio solo había el poro parcial y yo me acostumbré a poner este y ya está. Entonces no he puesto nunca poro completo porque además para la extracción de la vaina con poro completo ahí sí Pero que... eso es porque piensas en la extracción. No es por otra razón. No, por pensar en la extracción. Por pensar. Sí, claro, en el día después. Y tampoco es que una vaina de poro completo te ofrezca, sí que en teoría te va a dar más superficie de integración, pero con la que tiene la vaina de parcial, o sea, es más que suficiente. Y perdón, otra pregunta. O sea, en sustitución femoral distal, ¿Sí? total poro o parcial poro. En la distal. O sea, en un fémur distal, en una LPS, una tumoral. En una tumoral, a ver, tumorales yo las que he puesto han sido con resección, entonces ahí no pongo vainas porque en cuanto tenga un apoyo metafisario suficiente no pongo vaina, no pongo una prótesis tumoral. Antes el caso que habéis presentado del tratamiento de la fractura periprotésica con una prótesis tumoral, creo que era de Lugo, ¿puede ser? Ese caso yo personalmente no me hubiera ido a una resección tumoral. Ahí creo que me daba metáfisis suficiente para poner una vaina y eso sí una charnela porque tenía la fractura del cóndilo lateral, creo recordar. Entonces, pero yo tumorales tengo que tener mucho defecto para colocar una tumoral. Y si coloco una tumoral, pues me voy de entrada a una KRI, que es una sustitución femoral distal exclusivamente, y ahí no pongo vaina porque no tengo lugar donde ponerla. Puedo poner un pequeño conito, ahí sí que de los que tiene la prótesis de implant cast, o incluso nada, y el vástago ya presfit o cementado en función de la calidad del hueso que tiene. Pero si tengo una mínima cantidad de metáfisis, coloco vaina y ya habéis visto el defecto ese que he presentado, un defecto 3, que estaba completamente hueco el fémur distal y te engancha. Lo que pasa es que queda fea, la vaina Pero eso son queda cosas... muy elevada y se ve mucho metal. Lo que tienes que hacer es cambiar un poco el chip. Que es un tejido de revisión. La gente que no tiene vainas o que no pone vainas, normalmente lo que aduce es, está sacrificando mucho hueso Ahora si la le pusiste pones... cemento, ¿no? ¿Perdón? A lo que protruye.
lo tapas. Ahora no. Ya no. Ya no. Eso lo hacíamos al principio, por eso, por lo que he comentado. Teníamos miedo de que te pinchasen las partes blandas, estéticamente no quedaba bonito el ver el hueco en la radiografía después. Más bonito queda el cono. Pero perdimos. Sí, porque queda embutido en el hueso. Pero no tenéis problemas de irritación de los tejidos blandos. Si lo dejas problemas toda esa porosidad, o sea, no. Una de las cosas que se nos ocurrió era poner injerto alrededor. Pero el problema del injerto es que te aumenta la infección. Si le vas a meter un halo injerto ahí, te aumenta la infección. Entonces, lo hemos dejado siempre que tenemos... Pero pones injerto, si pones chis tienes que poner algo que lo Sí, mantenga. correcto. No Entonces, puedes poner, siendo un injerto estructural no tiene Entonces, sentido. Lo dejamos al aire y no ponemos absolutamente nada. Y muchas veces no pones vástago, o siempre no pones vástago. Cuando son defectos de tipo 1, que hay quien diría, pues igual, a ver, vas a poner un vástago cortito, pero es que la integración que me ofrece la vaina es para mí mucho mejor. Entonces, en vástagos, en defectos tipo 1 no pongo vástago, y en defectos tipo 2, si son 2A, tampoco. En un 2B ya me lo pienso y... Depende de, digamos, que te quede periféricamente Correcto. cubierta completamente, Con te queda un 25%. Con un 50% la de mitad cobertura de ya la te vaina vale. ya me vale para no tener que poner vástago. Pero al fin y al cabo el vástago es para estabilidad temporal, mientras no se integra la vaina. Pero la mayor parte, ya digo, defectos tipo 1 ninguno, pongo vaina en lugar de vástago, porque lo prefiero, y en defectos tipo 2A tampoco. Esto siempre lo comentábamos con Pablo Sanz, que también es un vainero en muchas ocasiones. Él lo que sí que comenta es que tienes que tener mucho cuidado a la hora de colocar un implante de vaina sin vástago, porque a veces, pese a lo que toda la centralización durante antes del fresado y demás, sí que pones un vástaguito para tutorizarlo, sí. para guiarte, pero que tienes que tener cuidado después, cuando pones el implante definitivo, de que no se te vaya en varo o en valgo, porque entonces siempre vástago cortito, precisamente para evitar eso. De hecho, tenemos algún caso alguno hecho que que se implantó, quedó la vaina en varo, pero se integró. No se aflojó. Estaba dándole vueltas al comentario que hacías de los suplementos y tú por qué utilizas vainas para restituir, pero si tienes que trabajar en buscar una interlínea adecuada y distalizar la interlínea, si trabajas con conos no tienes más remedio que utilizar los suplementos, ¿no? Los que utilizáis más conos. Quiero decir, es que no tienes ningún elemento que te facilite anclar la prótesis con una distalización suficiente para recuperar la interlínea, por ejemplo. Sí, puedes dejar el cono al aire. Es como Sí. el artículo que ha publicado hace poco los del Clínic de Barcelona, Martínez Pastor, Con que el es la cono al técnica aire. del cono flotante. O sea, deja un cono al aire, Sí. como se dejaban las vainas antiguamente. A mí eso también me da... Pero se lo Juan comenté. Carlos no le tiene miedo a nada. A mí eso me daría pánico. Eso, que además, de hecho, le dije, mira, tengo una paciente que le puse una Noiles hace años que se me ha aflojado y que hay que cambiársela. Y entonces la idea era ponerle una de sustitución femoral distal, una tumoral. Pero hablando con él, me dice, chico, ¿y por qué no le haces un cono al aire? Digo, pues te vienes tú, me lo haces, yo lo veo y luego si falla ya le diré al paciente culpa de Juan Carlos, que no he sido yo. Pero sí, ahora los deja los conos al aire. No lo sé, seguiré... Lo que hace es embutir el cono en la diáfisis del fémur. Cuando ya tienes un defecto supracondíleo, embute el cono en la diáfisis del fémur y deja ese cono, que son los conos flexibles de Link, los que utiliza, porque dice que con nada que metas 2 centímetros el cono en la diáfisis, que ya te aguanta aquello, carros y carretas, metiéndole un vástago largo, evidentemente. Pero lo cierto es que tú ves las imágenes, el artículo, y da... Pero yo no lo entiendo bien, porque el defecto que te queda, entonces lo tienen que rellenar todo en cemento así, a lo mejor. No, pero Si quieres bajar la dentro del cono, interlínea. no, el cono lo deja lo mismo. No, el cono sí, pero luego utiliza suplementos o algo, porque si no, o sea, tú si quieres bajar la interlínea... No, lo que haces es Pero tú- utilizar el cono de la longitud adecuada para eso. Pero el cono no lo apoyas en el implante de fémur. No, ahí le pones a eso- cemento. Claro, pero a lo mejor te queda un montón de cemento, ¿no? Todo alrededor. No, Si tienes pues- un defecto muy grande, sí. Como que el cono no, o sea, el cono va salido y el componente va pegado al cono, lo que va separado es, claro. Sí, no, tú pones un cono de la longitud que te interesa para recuperar Que los hay diafisarios mucho más largos y tal. Sí, pero o sea, tú imaginas, bueno, es que no sé, tienes un cono aquí, dibujo fatal,
y me está aquí apoyado en hueso nada más, ¿no? Sí, Vale, yo ahora meto el vástago aquí, sí, y apoyas la prótesis en el cono. pero la prótesis apoyada, tengo que dejar ahí un espacio para rellenar un poquito. Para rellenar no. Los conos están diseñados... Sí. Pero aunque tengas este... Sí, además, esos también lo describen, que por lo que te contaba en la charla de que algunos recomiendan profundizarlo un poquito porque prefieren que el componente descanse sobre hueso, también leí que no es necesario. El cono funciona igual si tú apoyas la prótesis directamente sobre el cono. Y lo de los 2 centímetros también lo vi, que con 2 centímetros que esté cubierto de hueso ya vale. Y esos de Link tienen una forma que no son estos que estábamos poniendo, son mucho más largos y diafisarios, tienen otros diseños para adaptarse a... El tema ahí es la corrosión también, quiero decir, tienes un cono rugoso con una superficie metálica lisa. ¿Cómo? Quiero decir, Claro. el cono tiene que estar un poquito hundido, en teoría, en la técnica estándar y tal, y tener un pelo de cemento porque no haya metal contra metal. O sea, y puede haber corrosión. A mí Sí, como- pero que no Ya, apoyas pero el metal directamente. El metal, donde El no te cono está apoya. relleno de cemento. El cono está relleno de cemento. Claro. Y donde no te apoya el metal, no pones nada y cuando te va a apoyar, entonces sí que le pones una lámina de cemento ahí. Ah, ok. Y ya está, sin más. Pero ya te digo que a mí he visto, tiene, no sé si serán 4 casos publicados y se vendrá el hacerlo. Yo me da mucho pánico. Que haga el- De tenerlos al aire no tenemos experiencia, pero de dejarlos apoyados al menos en una de las paredes. O sea, quiero decirte, defectos no contenidos, que prácticamente se ve el cono de hecho, creo que el caso que puso Iker es un caso que realmente, si os dais cuenta, la zona de contacto total del cono, yo no sé si tendría 1 centímetro, centímetro y pico. Sí es cierto que en eso lo que nosotros buscamos fue el apoyo que teníamos delante y detrás en la TTA y en la cortical posterior para, bueno, darnos más o menos una seguridad de que ese cono nos iba a responder. Dejarlo un poco al aire, como decís vosotros, no sé, no lo he probado nunca y creo que me daría mucho miedo también. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pues entonces damos por concluido el curso y nos emplazamos para el próximo año.